En la entrega anterior dejamos a los ninivitas todos convulsionados, ayunando, sentados sobre ceniza, echándose silicio en la cabeza, que eran muestras culturales de arrepentimiento. Y aún Jonás, que finalmente se decidió a obedecer. Ya vamos a ver en el capítulo siguiente, lamentablemente, que fue una obediencia más bien de formas y no de esencia. Pero bueno, ya nos vamos a entristecer juntos con el modo Jonás en el capítulo 4. Pero hoy estamos en la segunda mitad del capítulo 3 y como les decía, vamos a ver lo que pasó con este pueblo de Nínive en actitud de arrepentimiento. Todo el pueblo ya había incurrido en este arrepentimiento y dice el versículo 6, 3:6 de Jonás. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono y se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego ordenó que por mandato suyo y de sus altos personajes se proclamara en Nínive este decreto: ningún hombre, ni animal, ni tampoco ningún buey, ni oveja debe probar bocado ni alimento alguno, ni beber agua. Déjame meter un bocadito acá chiquitito. Me parece loco, no sé si hay una explicación para esto, que lo haga ayunar a los animales. Pero lo peor todavía no llegó, mira. Dice, al contrario, hombres y animales por igual deberán cubrirse de cilicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Así, perdóname, pero yo no puedo dejar de sonreír imaginándome a una oveja o a un buey clamando con todas sus fuerzas, pero la verdad no lo tengo decidido. No sé si esto es un exabrupto del rey de Nínive o si realmente logró de alguna manera que esto ocurriera. Apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe, tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme y entonces no pereceremos. Y al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también Él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. Bien, vamos a ir al primer bloquecito hoy y vamos a... hoy vamos a tener que hacer algunos comentarios como si fuéramos esos opinólogos políticos de los programas de televisión. Y vamos a tener que decir, abramos los ojos y veamos cómo es que realmente la iglesia de Cristo en la tierra va a administrar, a procesar, a operar, a manifestar el reino de Dios en gobierno. Veamos cómo va a ser esto, porque estamos hablando y escuchando tanto acerca del reino y de política y de gobierno, que sería bueno establecer algunos parámetros ahora que nos ayuden a no tener expectativas falsas o ilusorias acerca de cómo este gobierno del reino de Dios se va a manifestar y cuáles son las vías, los caminos. En primer lugar, yo quiero ver al rey acá en este versículo 6 y decir, a ver, este rey de Nínive es un político clásico de los que yo toda mi vida he visto. O sea, el hombre no está inventando nada nuevo. Fíjate, veníamos del versículo 5, viendo como todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. ¿Te acordás que decíamos que Jonás había recorrido un solo día de camino a la ciudad, pero todos los habitantes de Nínive decretaron ayuno y se decidieron a buscar una solución en Dios? Pero dice que cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono. Qué clásica escena de político. Este puede ser un político de mi país. Se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, o sea, montó la escena, montó el show, prendió las cámaras y dice que luego ordenó que por mandato suyo y de sus altos personajes se proclamara en Nínive este decreto. Perdón, voy a ser un poco popular en mi expresión. Flaco, esto ya fue hecho por el pueblo. Ahora, si vos querés prender la cámara y anunciar un decreto de cosas que la gente ya está haciendo, hacelo. Pero esto nació de abajo para arriba. No
no te quieras quedar con el crédito de lo que el pueblo ya entendió y ya empezó a practicar. Pero bueno, yo sé que nos entendemos. Mira el decreto. Ningún hombre ni animal, ni tampoco ningún buey ni oveja debe probar bocado ni alimento alguno, ni beber agua. Te dejo el comentario del decreto para el siguiente bloque. Venimos de hace un par de semanas de un encuentro donde estuvimos tratando en la red apostólica de la cual formamos parte, de discipulado de sistemas o de discipular los sistemas, discipular estos fundamentos o estos pilares de la sociedad y llevarlos al reino. Pero es necesario que nosotros entendamos cuál es el camino por el cual esto puede ser hecho. Porque vemos acá que el rey se montó sobre una ola que ya se había producido. O sea, el rey está tirando un decreto que va en exacta dirección de lo que todo el pueblo ya había iniciado. Y es que si vos tenés un pueblo completo proclamando ayuno y vestido de cilicio y buscando una solución para no ser aniquilados, para que la ciudad no sea destruida, ¿qué vas a hacer como gobernante con eso? Nadie puede ignorar, y por favor, el que argentino va a entender la ilustración, nadie puede ignorar una plaza llena de gente caceroleando, porque si vos la ignoras te vas a tener que escapar en helicóptero. No se puede. No, el gobernante de turno no puede ignorar por demasiado tiempo a una masa mayoritaria clamando por una solución o buscando algún tipo de salida a una situación grave que va a afectarlos directamente. No se puede ignorar eso. Entonces, nosotros tenemos que entender que, haciendo base en la entrega anterior, tenemos que usar esta segunda vez, esta segunda oportunidad, para decir lo que el Padre está diciendo, para que se produzca arrepentimiento en las bases, para que se produzca arrepentimiento sobre la superficie de las ciudades, para que lo que se hable en las paradas del colectivo y en las colas del supermercado sea arrepentimiento y vuelta a Dios, porque entonces la única alternativa que le vamos a dejar al gobierno político de turnos es asumir ese clamor popular, asumir que hay un sentir popular, una dirección que está siendo tomada, y entonces sí, el decreto del poder de turno se va a parecer, ojalá que no en su torpeza, porque este tipo decretó que hasta los animales clamaran a Dios y se arrepintieran, pero el poder político no va a tener otra alternativa que responder a lo que ya haya sido implantado de reino en la superficie, en la piel de la sociedad. Si algo valioso hace este rey, él dice: apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Que un rey, que el poder político de turno esté decretando, apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos, es algo que simplemente viene a blanquear en lo institucional algo que ya está pasando consuetudinariamente, que ya está pasando en la práctica popular. Entonces, este poder político está convalidando algo que la sociedad ya está practicando, que es el arrepentimiento. Yo digo que este es el versículo donde el rey tiene más Cristo adentro que Jonás. Porque el versículo 9 dice: quién sabe, tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme, y entonces nosotros no pereceremos. Y déjenme decirles que el rey de Nínive está leyendo de mejor forma lo que hay en el corazón de Dios que lo está haciendo el propio Jonás. Por eso se va a enojar en el capítulo siguiente, pero esto lo vamos a dejar para la entrega de la semana que viene. O sea, este hombre está diciendo: yo proclamo este decreto y hagamos esto y esto otro. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme y entonces no pereceremos. Él está diciendo: tengo la intuición, el pálpito
Tengo la esperanza. ¿Quién sabe? Tal vez se arrepienta. Y mira el versículo final. Y al ver Dios que lo hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también Él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. No podemos dejar de lado versículos tan conocidos como que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo tengo que decir aquí que la destrucción, que la descomposición que nos rodea, que la desarticulación, que el fermento de pudrición que afecta nuestra ciudad y nuestra sociedad es reversible. Es reversible. Y no puede ser que ya 2 veces le haya pasado a Jonás de que haya un grupo de gente en el barco, en el capítulo anterior, en el capítulo 1, clamando a su Dios en la esperanza de que una solución puede haber mientras él duerme, y ahora en este capítulo hay un rey diciendo quién sabe Dios se arrepienta mientras a él se le escapa la tortuga de nuevo. Y otra vez está pensando que sí o sí Nínive será destruida, cuando en el corazón de Dios está perdonarla. Yo le voy a hablar a mi patria, aunque sé que esto se escucha y se mira fuera de los límites de Argentina. Pero yo le voy a hablar hoy a mi país. Argentina, tu maldición es reversible. Sociedad argentina, tu mal puede ser cambiado en bendición. Hace falta que el Hijo, la Iglesia, pronuncie las palabras correctas y use bien su segunda oportunidad y diga lo que tiene que decir. Y el corazón de Dios está en perdonarte, Argentina, en sanar tu grieta, en sanar tu encono, en sanar tu herida, Argentina. País, ciudad de Córdoba, barrio Patricios, sociedad, en el corazón del Padre Dios está perdonarte y sanarte y volverse atrás del daño que hubiera parecido irreversible. En mesas de café uno escucha muchas veces: esto no tiene vuelta atrás, no tiene solución. Quiero decirte, iglesia, que vos no podés cometer en modo Jonás el error de Jonás 2 veces. Jonás se equivocó al hacer una evaluación de situación en que en el barco se hundían en la tormenta y los otros clamaban a su Dios mientras éste dormía, y se equivocó por segunda vez, dejando que la delantera la tomara el rey de Nínive al decir: Dios podría volverse atrás de esto que nos está por pasar, mientras él todavía no lo consideraba como posibilidad. Iglesia, vos no podés entrar en esa. Iglesia, vos no podés desistir de la posibilidad que Dios te está dando de tomar la iniciativa y ser vos la que empieza a decir: hay solución, la maldición es reversible, Dios puede bendecir esta tierra. Sos vos la que lo tiene que decir, sos vos. Un día de camino predicando, le alcanzó a Jonás para obtener un resultado que a lo menos hubiera tomado 3 días. Y afectó y pegó donde tenía que pegar. Pegó en la base de la sociedad. Pegó en la gente. La pregunta que muchos nos hacemos hablando de reino es: ¿cómo afectamos el mundo de la política? Jonás nos está mostrando un camino. Porque cuando la gente, cuando la base de la sociedad, cuando lo que está en la base de la pirámide es afectado
por el mensaje del reino de Dios. Los que están en la cúpula, los que están en la cima, como el rey de Nínive, no tienen la posibilidad de desoír una plaza caceroleando. No pueden ignorarlo. Por lo tanto, iglesia, empezá por donde tenés que empezar, usando tu segunda oportunidad, diciendo lo que tenés que decir, porque el poder político institucional va a terminar haciéndose eco de los resultados de tu mensaje. Pero sería triste, iglesia, que esta vez el poder político encuentre primero las palabras, la esperanza, el camino, antes que vos. Iglesia, sos vos. Es el Hijo que se para y dice: el corazón del Padre nos espera para revocar la sentencia de muerte y la maldición. Lo vamos a hacer. Vamos a usar bien nuestra segunda vez. Dale una muy buena vuelta de rosca a esta palabra final del capítulo 3 de Jonás y nos preparamos para el capítulo final.